José Carlos Bermejo, que él es teólogo, es doctor en teología pastoral, es religioso camilo y que, como todos conocéis, pues los camilos, ¿no? Como se les conoce así cariñosamente y familiarmente, pues son grandes expertos en acompañamiento, en humanización, en asistencia. Y José Carlos además pues tiene especialidad en duelo y además enriquecido con formación en counseling, en bioética. Y Pago, pues es una gozada poder tenerle hoy con nosotros. Él ha intentado zafarse en 2 ocasiones con excusas, bueno, pues que si tengo el COVID, que si me han puesto la vacuna y tengo, bueno, no sé, cosas que se inventa la gente, pero no hemos cedido y hemos dicho, no, vamos a decir que es que no te vas a librar, o sea, que muy bien, que te volvemos a abrir hueco, ¿no? Y así que muchísimas gracias, José Carlos, que además hoy tampoco te encuentras así muy bien después de la segunda dosis de la vacuna y te agradecemos mucho el esfuerzo. Y para los que asistís por primera vez, el modo de funcionar del foro es que durante aproximadamente 1 hora o el tiempo que él quiera, pues José Carlos expondrá el tema y después, durante otra hora aproximadamente, pues tendremos oportunidad de hablar, de deliberar, de dialogar. Y el propio título de lo que estamos aquí montando es foro. Por lo tanto, es un foro donde lo que se espera es que hablemos, que discutamos, que demos nuestra opinión, nuestra experiencia, nuestra perspectiva. Así que cualquiera está invitado a participar, que no puede decir, ah, no, si es que yo soy un alumno de grado o yo. No, pues estupendo. Toda participación es bienvenida. Así que sin más, pues José Carlos, cuando tú quieras, te escuchamos y vamos a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos por la tarde, buenas tardes, y por la mañana, que para algunos será por la mañana al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Felicidades, Carlos, por lo que hacéis para promover el diálogo y la reflexión sobre temas que parece que tienen que ver pues, con la salud, también en particular desde el punto de vista de la identidad de vuestro foro cristiano. Yo os estoy hablando desde Tres Cantos. Es una población de 50.000 habitantes, cerquita de Madrid, y en concreto físicamente estoy en mi despacho, en el centro, San Camilo. Aquí hay 140 personas mayores dependientes, 33 enfermos al final de la vida, donde viven cuidados paliativos, una unidad de cuidados paliativos, donde viven pues, los últimos 16 días de esperanza de vida. Es una institución privada de Los Camilos, concertada con el sistema público, por lo tanto forma parte de la red de servicios sociales y sanitarios del sistema público español. También aquí tenemos un centro de formación en formación profesional. Impartimos unos cuantos posgrados universitarios en counseling, mañana tenemos en intervención en duelo, esta es la temática sobre la que vamos a hablar. O sea que aquí nos gastamos también 2 años para hablar de lo que ahora vamos a hablar en un ratito, ¿no? Como pasa tantas veces en un ratito de 1 hora. En el año 97, apenas unos años después de que regresé de Roma, donde hice el doctorado en teología pastoral sanitaria, pues puedo decir en primera persona, creé el Centro de Escucha San Camilo especializado para acompañar a personas en duelo complicado. Y bueno, pues tiene una sede en la ciudad de Madrid, otra aquí en Tres Cantos, y según han ido pasando los años, pues han nacido 35 centros de escucha en España y 10 en América Latina, que trabajamos en cierta medida en red, y esto nos permite conocer el fenómeno del duelo, no solo porque lo investigamos y escribimos. Ayer mandé un libro a la editorial nuevo sobre las 7 tareas espirituales del duelo, sino también porque acompañamos pues, en torno a 800 personas en duelo complicado, con una metodología de acompañamiento individual inspirada en el counseling o grupos de mutua ayuda cerrados de 20 encuentros aproximadamente para personas que están viviendo alguna situación de duelo complicado. Bueno, he querido enmarcar donde estoy físicamente y también carismáticamente y con mi pasión
para que me podáis visualizar no solo en los píxeles de la pantalla, sino también en el contexto donde estoy. He preparado con mucho cariño una temática que, como os digo, me apasiona, que es, a ver si ahí aparece, está, ¿verdad? Está saliendo. Acaba de salir. ¿Me ayudas, Carlos? Confirmando. No ha salido. ¿Estás compartiendo la pantalla? Estoy intentándolo, sí, todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, pues con mucha paciencia, como es propio de la tecnología. Con mucha paciencia, porque acabo de... La tengo en la otra pantalla, pues trabajo con dos. Y a ver si... Tengo que volver a abrirla, me parece. He preparado para vosotros una... A ver si ahora sí. Compartir pantalla. Se ha escondido, oye. Ahora. Mira qué bien. Ahora sí. Es Ahora cuestión, vemos ahí, humanizar el cuidado. Lo vemos cuestión ahora también de perfectamente. paciencia. Como se estará pasando a vosotras y a vosotros, pues cada día trabajo con una tecnología diferente y esto de aprenderse lo específico del Zoom y del Team y de, en fin, bueno, vamos allá. Este es el tema que he preparado con la esperanza de que os sea sugerente y abrir el diálogo después, ¿no? Duelo, me decía Carlos, y su influencia en la vida psicológica y espiritual. Seguir este esquema hasta que me digas, Carlos, o hasta que llegue al final, según como queráis, ¿no? Después de una introducción, que es el duelo, hay diferentes modelos interpretativos, afortunadamente, del duelo. Voy a desplegar con mucha humildad, Héctor, porque cualquier psiquiatra diría, se queda cortísimo, ¿no? Una clasificación de tipos de duelo. En un manual de psiquiatría no acabaríamos nunca en tipos de duelo, ¿no? Voy a decir algo sobre el duelo digital, que es un tema de rabiosa actualidad, como estamos viviendo ahora los procesos de acompañamiento y elaboración del dolor en la situación de pandemia. El modelo de William Borden, uno de los que circulan, hablan de las tareas del duelo para que el duelo no se complique, bueno, no se convierta en patológico, y lo voy a evocar porque me resulta muy sugerente. Los ritos y el duelo, y hacia el futuro, como os decía, pues creo que pueden ser, estos modelos interpretativos pueden ser psicológicos fundamentalmente, pueden ser completados por unos otros trabajos que podemos ir haciendo que se centren más en la dimensión espiritual. Mi foco quiere ser la dimensión psicoespiritual. Yo comprendo que ninguna intervención de una hora puede agotar una temática que habría que entrarla desde el punto de vista de lo sociológico, antropología de la muerte. En México se trabaja mucho la tanatología, se podría estudiar desde lo teológico y nos podríamos centrar en lo que antes se llamaban los novísimos, ¿no? Lo que esperamos, el contenido de la esperanza. Podríamos hablar de la esperanza. Bueno, mi foco obviamente es limitado y puede ser completado después en el diálogo. He escrito ahora durante la pandemia, yo también estuve enfermo, como decía Carlos, y me he querido escaquear, pero no he podido. Y en todo caso he escrito también sobre duelo. Y bueno, ahí tenéis un trabajo sobre la esperanza en tiempo de coronavirus. Y con el cardenal Casper, pues escribí, y otros autores teólogos, escribimos este trabajo titulado Dios en la pandemia, si os resultara interesante. Antes de la pandemia, esta temática, como os digo, para mí ha sido objeto de una de las sobre las que he investigado, he trabajado, y algunas referencias pueden ser estas: modelo humanizar de intervención en duelo, duelo y espiritualidad, la muerte enseña a vivir, el duelo, orar en el duelo. Bueno, han sido algunos, las 5 pulgas del duelo, estoy en duelo, son títulos que, digamos, donde he ido expresando mi experiencia y mi investigación. Todos sabemos de duelo, es imposible no saber que el duelo es, creo que el mejor modo de responder a la pregunta ¿qué es el duelo? Es decir, es un proceso que tenemos que hacer sí o sí para intentar adaptarnos con ocasión de que se nos rompen los vínculos significativos que hemos construido en nuestra vida. Nos hemos vinculado, nos hemos domesticado, diría Saint-Exupéry en El Principito, y el precio que tenemos que pagar por generar vínculos es tener que elaborar el duelo cuando los vínculos se rompen por el motivo que sea. Yo estoy pensando en el duelo por la muerte de un ser querido, porque es obvio que esta categoría debería ser
pensada también para la ruptura de cualquier otro vínculo laboral, los 7 duelos del inmigrante, como se ha escrito tanto con esta entrada, para intentar comprender el fenómeno de la migración, por ejemplo, a partir de las pérdidas que se experimentan con ocasión de ella. Bueno, la pérdida de un ser querido es una experiencia de altísima intensidad que provoca en nosotros de todo, ¿no? Pensamientos, sentimientos, conductas asociados directamente a la pérdida. Es una bofetada que la vida nos da y reclama la necesidad de hacer lo que en la literatura nos ha dado por llamar el trabajo del duelo, algunos también lo critican, obviamente, o las tareas del duelo para realizar este proceso de adaptación o de integración o de abordaje del duelo o de reinventarse, según vayamos también cambiando las palabras al hilo de las diferentes modas, ¿no? En principio, el duelo es un proceso normal y cumple una función adaptativa. Yo tenía padre, me tengo que adaptar a que no lo tengo. Tenía hijo, me tengo que adaptar a que no lo tengo. Se dice así de fácil y es un proceso doloroso, obviamente, de ahí viene la palabra, dolus, dolerse. En principio, no requeriría intervenciones especiales ni psicofármacos, porque el ser humano tiene muchos recursos físicos, recursos cognitivos, emocionales, espirituales, religiosos, recursos sociales, y estos en principio nos podrían ser suficientes para hacer este proceso de adaptación. Ahora bien, sabemos que hay, por diferentes motivos, el duelo se puede complicar, por la naturaleza del vínculo, por el modo como se produce el fallecimiento, por el tipo de la persona que era, por si es un duelo múltiple, ¿no? La persona que era el fallecido. Bueno, y cuando se complica merece ser acompañada por especialistas y merece, pues, que alguna vez nos sentemos a hablar del duelo de manera así más monográfica. Qué bien que en estos últimos años, digo yo, contemos con diferentes entradas, ¿no? Modelos interpretativos. Esta Leila Nomen, en este pequeño libro El duelo y la muerte, hace una síntesis de diferentes modelos interpretativos de lectura, descripción y comprensión del fenómeno del duelo. Digo que bien porque son complementarias y nos ayudan. Piénsese, por ejemplo, en el foco del psicoanálisis, que insiste en los lazos y el apego. Sigmund Freud, Duelo y melancolía, o Melanie Klein, ¿no? Otras entradas más socioculturales. Estos son autores de referencia para quienes estudiamos el duelo, como diríamos, fuentes, podríamos decir, primarias. Lindemann, Jorge Tizón en Cataluña, un autor muy interesante que estudia, entre otras cosas, algunos vínculos que pueden existir entre duelo y exclusión social, como el duelo puede ser desencadenante de procesos de empobrecimiento, de marginación. Yo recuerdo haber encontrado a una joven en un hospital, en una casa de acogida de Cáritas, que estaba muriendo de SIDA, y el histórico pues dice, ¿por qué esta mujer no tiene una casa de su familia para morir? Incluso porque ha enfermado, ¿no? Y remontando, escuchando la historia, pues esta era una pareja, entre comillas, normal, con un bebé, ella, su marido, un bebé, el niño muere de muerte súbita, empiezan las dinámicas de culpabilización recíproca, el marido se va y abandona a la mujer se queda sola, ¿no? Bebé muerto, en la pareja que se ha marchado, y encuentra en la calle, digamos entre comillas, el consuelo de la droga que le ofrecen, y a partir de ahí pues aumenta su vulnerabilidad a contraer el VIH, y después yo me la encuentro, diríamos, ¿por qué está muriendo en una casa de acogida de Cáritas y no en su casa? ¿O por qué no ha podido prevenir la enfermedad? En el histórico había un duelo no abordado, un duelo difícil, ¿no? Como este, de riesgo, no abordado de manera, no acompañado suficientemente por las instancias de salud, sociales, eclesiales, etc., ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión que estudia particularmente Tizón, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, famosa en los años 70, hizo su trabajo de descripción del proceso de adaptación de los enfermos al final de la vida, cuando nos enteramos los seres humanos de que la muerte está próxima, ¿no? Hay otros modelos más cognitivos, al que me refería antes y describiré después, el de William Borden, que utilizan esta categoría, las tareas, las famosas 4 tareas del modelo de William Borden, en su trabajo que tenéis ahí en la portada de su obra, ¿no? Hay otros modelos sociológicos, socioculturales, famosos, Niemeyer, Bowlby, bueno, que son
así yo me quedo tranquilo diciendo, mirar que este tema pues no es puede ser estudiado desde diferentes focos, ¿no? Y ojalá sabiendo pues a quién estamos leyendo en cada momento para documentarnos pues con responsabilidad y como queremos. Pero hace poco un compañero religioso, Camilo, que ahora vive en Bolivia, en Perú, y muchos años en Bolivia, pero es español, de Salamanca, en una conferencia que me escuchó sobre esta temática, cuando yo cité, pues como ahora, los diferentes modelos interpretativos, después me hizo una crítica que me hizo bien, porque me dijo, mira José Carlos, no solo tenemos estos modelos interpretativos de ahora, que es una especie de moda, porque yo diría que en los últimos 10, 20 años a lo mejor se ha escrito más que a lo largo de toda la historia de la humanidad sobre duelo, pero él que hizo su tesis doctoral en el Camiliano sobre duelo, me dijo, mira, el poema de Gilgamesh, 2000 años antes de Cristo, es un precioso poema de duelo del rey Gilgamesh tras la muerte de su amigo. Y no te olvides, estas ya las conocía, las disputaciones tusculanas de Cicerón, las cartas a Lucilio de Séneca, que son literatura de primera calidad sobre duelo y más lejos que hace una o 2 décadas. No te olvides, esto lo había trabajado yo también citándolo en un libro titulado La muerte apropiada, como San Agustín en el libro quinto de las Confesiones describe con una belleza impresionante la muerte de su amigo, después de haber perdido ya a su hijo y a su madre Santa Mónica, describe con una riqueza impresionante la muerte de su amigo. Y San Ambrosio, el maestro de San Agustín, el obispo de Milán, también escribe un texto fantástico sobre la muerte de su hermano. Hace unos años me tocó interesarme por San Juan de la Cruz, porque me lo pidió la Universidad de la Mística para tirar algunas conclusiones sobre desafíos para la resiliencia en Pastoral de la Salud, y me encontré también cómo Santa Teresa era buscada en algunas ocasiones por familias en duelo, ella y las hermanas, para que, con la esperanza de que la presencia de una hermana en casa, sobre todo de una viuda, pudiera ser fuente de consuelo. Bueno, y ahí hay todo un mundo también de historia, de acompañamiento en el duelo, que no nace, como digo, con el desarrollo de la psicología de estos últimos años. Bueno, hice con esta mujer que hizo una tesis doctoral sobre las cuestiones de la muerte temporal y experiencias en el lecho de muerte, etc. Hice un trabajo titulado así, La muerte apropiada, y dediqué un capítulo para describir para investigar cómo han muerto los santos. Y también ahí podemos encontrar, si no nos dejamos llevar por las primeras impresiones, que a veces son las que nos dan los cuadros, por ejemplo, que no siempre reflejan la realidad, la pintura, pues ahí también encontramos una riqueza impresionante, cómo murió San Agustín, cómo murió San Camilo, cómo murió San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, y cada uno ha muerto, además de cómo ha podido, pues de una manera que no ha sido que no respondía a un estándar único, digamos, rodeado por de los seres queridos o de los hermanos y en clave de oración y celebración. Cada uno ha muerto a su manera, y esta línea de investigación sería muy interesante por lo que se refiere a desplegar a lo mejor el concepto de muerte digna o de duelo anticipado o de duelo por uno mismo, si pensamos en la muerte, en el duelo por uno mismo al final de la vida. Bueno, últimamente tendríamos que explorar este asunto del duelo digital porque es lo que tenemos en este momento, ¿no? Después de haber dicho qué es el duelo y decir que hay diferentes entradas, y habría muchas, no acabaríamos, y seguramente que vosotras y vosotros tenéis expertía en acceder a mundos, a literatura rica sobre duelo, pues voy a hacer una sencilla clasificación que a mí me sirve para decir algunas cosas de este fenómeno, ¿no? El último del que hablaré será el duelo normal. Voy a decir algunas palabras sobre el duelo anticipatorio, sobre el duelo ambiguo, sobre el duelo complicado, aunque algunos complicados ya habrán sido anticipatorios también, sobre el duelo retardado, crónico, enmascarado, y el más complejo, el duelo patológico. Unas palabras sobre cada uno de ellos por lo que nos pueda aportar. Bueno, si he dicho que el duelo es un proceso, podríamos pensar que el proceso del duelo comienza con ocasión de la muerte. Sin embargo, cuando la muerte no se produce de manera súbita e inesperada, cuando hay un proceso de enfermar y de ir perdiendo, el duelo ya comienza antes, y hay un duelo anticipatorio, es decir, hay un proceso de adaptación al dolor que supone la ruptura del vínculo cuando vemos que nuestro ser querido va a fallecer. Digamos, si yo veo que mi madre se muere,
pues ya me duele cuando veo que se muere, ¿no? Ya hago el trabajo de elaboración del dolor por la pérdida, aunque todavía no se haya muerto, y esto pues entra dentro de esta categoría de duelo anticipatorio o la elaboración del dolor que produce una pérdida próxima. La viven los familiares, la vive el propio paciente por sí mismo, la vive cualquiera que haya entablado un vínculo significativo con el paciente. Es el caso de los profesionales sanitarios o sociosanitarios, ¿no? Que si tenemos un vínculo significativo, quizás porque llevamos semanas o meses cuidando a alguien o acompañando en su proceso de enfermedad terminal, si entablamos un vínculo significativo, también habrá un precio que pagar en la pérdida, ¿no? Y en el proceso de ver que el final se acerca. El duelo anticipado cumple una función adaptativa y es bien acompañado el duelo anticipado, previene y disminuye la vulnerabilidad al duelo complicado. Os decía que aquí hemos creado un centro de escucha para duelo, para atención a duelo, ¿no? Y una de las sedes está en este mismo edificio donde fallecen 500 personas al año. Podríais pensar, yo debería pensar, con una lógica, incluso cuando diseñamos estos servicios, que si aquí muere mucha gente, después de la muerte, si tenemos un servicio para acompañar al duelo, muchos familiares vendrían a pedir ayuda en el servicio de acompañamiento en duelo. Sin embargo, la experiencia nos dice que pedir ayuda para elaborar el duelo post-mortem, las familiares que han perdido a un ser querido en unidades de cuidados paliativos, es muy poco frecuente. La mayor parte de las personas que piden ayuda en duelo complicado es porque han perdido a su ser querido de manera súbita, violenta, inesperada, mal cuidada al final. Y entonces podemos decir desde la experiencia que un buen acompañamiento al final de la vida, al paciente y a su familia, previene la complicación del duelo post-mortem en los familiares, ¿no? Bueno, en este duelo anticipatorio sabemos que a veces los familiares piensan con culpa, con vergüenza sobre cosas que se van a producir, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que antes del fallecimiento ya piensan en el entierro, en el cementerio, y hablan aquí en nuestro centro, al menos hablan con la persona de la gente fúnebre y preparan. Y bueno, diríamos, qué pena que algunas veces los familiares en duelo anticipatorio, pues cuando dicen lo que están pensando o sintiendo, todavía en algunos lugares se encuentran con alguien que les dice, pero hombre, pero mujer, no pienses en eso todavía, ¿no? Cuando en realidad la persona que narra lo que está pensando, pues está empezando a hacer este proceso de adaptación que le será bueno para después de la muerte, ¿no? Recientemente también se habla dentro del duelo anticipatorio, de diferentes tipos de duelo ambiguo. Veo recientemente porque leí un libro me pareció muy bueno sobre duelo ambiguo, refiriéndose al dolor que experimentamos los seres humanos cuando cuando tenemos a un ser querido con Alzheimer en fases avanzadas de deterioro, ¿no? Diríamos, bueno, pues hay que acostumbrarse y ya nos hemos ido acostumbrando en las primeras fases del Alzheimer y esta autora nos dice, atención, que hay mucho sufrimiento en los familiares que tienen un ser querido con Alzheimer, que viven meses, quizás años, postrados o con tantas capacidades cognitivas perdidas y que quizás ya no saben que su hijo es su hijo, que su hija es su hija, y ese sufrimiento puede estar silenciado o poco escuchado porque lo damos como demasiado normal que se produzca, ¿no? Este duelo ambiguo que puede ser un reclamo para la atención social, de salud, pastoral, psicológica, etc. Muy ambigua es la situación que experimentamos los seres humanos cuando no sabemos si un ser querido nuestro está muerto o no. Yo perdí a un hermano cuando yo tenía 14 años, él tenía 17, se ahogó en el río, en mi pueblo, en Tordesillas. Y bueno, a mí me llamaron, yo estaba en el seminario menor entonces, y me dijeron, un hermano tuyo ha muerto. Bueno, ni siquiera me lo dijeron a mí, me dijeron que se ponga un compañero tuyo. Se puso un compañero, le dijeron que un hermano mío había muerto. Pero yo tenía 7 hermanos entonces, no me dijeron cuál de ellos. Y entonces no había teléfonos móviles y yo tardé horas en ver el cadáver de mi hermano. Bueno, durante todo este tiempo en que yo no sabía qué hermano estaba muerto, la situación para mí fue muy ambigua, ¿no? Mucho más ambigua es para las personas que en situaciones de crisis, catástrofes, accidentes, pues no saben durante un tiempo si su ser querido está vivo o muerto, ¿no? O recuerdo haber hablado en Colombia con una mujer, tenía 37 años y habían secuestrado a su marido hacía 11 años.
y la niña cuando le secuestraron tenía solamente 2 años, ahora tenía 13 la niña. Y claro, esta mujer no sabía si su marido estaba vivo o muerto. La situación es de extrema ambigüedad, ¿no? Esto genera un duelo imposible porque incluso la misma idea de si está vivo y vuelve, querrá seguir siendo mi marido y será mi marido más allá de lo formal, en los vínculos, será y reconocerá a su hija, que ahora tiene 13 años y tenía 2 cuando lo secuestra. En fin, hay situaciones ahí realmente complejas dentro del duelo anticipatorio. La literatura también describe algunas situaciones que quizás conocemos todos, pero a lo mejor no tanto con los nombres con las que se bautizan, ¿no? En relación con el duelo anticipado. Es el caso del síndrome del hijo de Bilbao, una situación que la nombró así Marcos Gómez Sancho en los años 70, un médico paliativista de Canarias, que describió este síndrome para referir esa situación que se produce al final de la vida cuando una persona está muy malita y alguien coge el teléfono y llama a los familiares que viven lejos. Y bueno, entonces en España cualquier persona tenía a alguien en Bilbao por el desarrollo industrial, ¿no? Trabajando fuera. Y por eso la llamo así. En Portugal le llaman síndrome del primo de Francia y en algunos países de América Latina síndrome del hijo de fuera, ¿no? Y entonces la situación a la que se refiere es esa que cuando llamamos al que vive fuera se produce cuando intenta venir antes de que se muera el ser querido, ¿no? Y cuando llega, encontrándose, por ejemplo, con el padre, con la madre, a quien quizás hace un mes o varios meses o semanas que no ve, encontrándoselo tan malito, llega ante el lecho de muerte, ¿no? Fácilmente proyecta la rabia que le da a ver a su ser querido tan enfermo sobre los cuidadores o sobre los familiares. Es típica la escena de rabia proyectada, pero ¿cómo le tenéis así? ¿Pero cómo no le ponéis? Le habéis puesto una sondita, pero ¿cómo no le habéis llevado al hospital? Etcétera, disparando contra familiares y cuidadores, lo que en realidad es un mecanismo de defensa, que es la proyección de la rabia que da a encontrarse con el ser querido tan enfermo. Desgraciadamente, también hay personas que ante esta rabia reaccionan a la defensiva, ¿no? Mira, el último que llega y el último que tendría derecho para decir algo, en fin, se entablan discusiones que se podrían ahorrar si conociéramos que es un mecanismo de defensa y, bueno, pues tiene su función adaptativa también, ¿no? También en el contexto del duelo anticipado, menos conocido quizás, está el síndrome de Lázaro. En el duelo, diríamos, anticipado, cuando un familiar está pues cada vez peor, la familia se está preparando para el final, hay veces que el final no llega y se produce en la trayectoria de está mal, está peor, está mal, está peor, se produce un punto de inflexión, la persona, el enfermo, mejora y se estabiliza durante unas semanas o unos meses. Bueno, esta estabilidad que, por ejemplo, aquí en el año pasado, en el 19, que los datos del 20 no los tengo, en el 19 se produjo para 20 pacientes en nuestra unidad, ¿no? 20 personas que llegaron aquí y la familia y los trabajadores pensábamos que la trayectoria sería de empeorar y fallecer, mejoraron, se estableció su situación, no es la mejoría de la muerte que llamamos con este nombre, sino una situación que permitiría, diríamos, o nos obligaría, por ejemplo, a los que trabajamos en paliativos, a entregar a la familia, abro comillas, esta mala noticia. Su ser querido está mejor y, por tanto, tiene que volver a casa. Diríamos, eso es una buena noticia. Bueno, puede ser vivida como mala noticia porque la familia se estaba adaptando y sabía que había venido aquí porque le quedaba una semana solamente, ¿no? Y este síndrome de Lázaro, que toma naturalmente el nombre del pasaje bíblico de Juan 11, en el que se presenta la resurrección de Lázaro, este síndrome de Lázaro, a nivel psicológico, social, genera desajustes, es un desafío para acompañar bien a las familias y al propio paciente que ha mejorado, ¿no? Bueno, en la cultura latina hay mucho de claudicación familiar, se nos acaban las baterías, como veis en la cabeza de este individuo, en los roles de cuidado, ¿no? Y cuando se acaban las baterías a todos los cuidadores de una persona, pues hablamos de claudicación. Y ahí pues los médicos sabéis que es motivo suficiente para comprender y arbitrar mecanismos de internamiento, de derivación a otros recursos, ¿no? Qué pena que a veces hay juicios moralizantes muy superficiales, ¿no? Esta familia abandona a su padre, cuando en realidad ha claudicado y más bien necesita ayuda más que estar abandonando, ¿no? Bueno, hoy me pedían de una población de Navarra algo sobre la codependencia
que es un síndrome que describe lo que pasa a algunas personas que cuidando a su ser querido, pues se entregan, abrimos comillas, 36 horas al día, que es el título de un libro también, ¿no? Diríamos, entregan tanto, 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 que dicen, y en la foto saldría sociológicamente más frecuente una mujer a los pies de la cama de su pareja o de sus padres diciendo que no se puede retirar de allí porque si se retira pues su padre se pone muy mal, se agita mucho y algo de esto es verdad, pero también hay una verdad escondida con frecuencia que pueden ser dinamismos de expiación, de dificultad para manejar la interdependencia de los vínculos saludables, ¿no? Y entonces se puede caer pues en este... A ver, lo explico con las manos si me veis en la pantalla, ¿no? Diríamos, yo puedo ser cuidador de una persona dependiente. Entonces mi madre es una mujer dependiente, yo cuidador. A veces, a nivel psicológico, relacional, el cuidador se convierte en dependiente del dependiente. Y esta es lo que llamamos, de manera muy simplificada, la codependencia, que fue estudiada inicialmente más en el contexto de las adicciones a la droga y, bueno, y ahora se utiliza también para describir la situación en la que pueden caer algunos cuidadores. En nuestra cultura sigue siendo muy frecuente este pacto de silencio, juego con las mentiras, en torno... Antes de ayer entré en una habitación de un señor de 83 años que ingresó aquí, venía los domingos aquí a misa y bueno, sus hijos buscaron que pudiera morir aquí en la unidad de cuidados paliativos y aunque los hijos decían que ya no se enteraba de nada, pues él me reconoció, me saludó como con un afecto, me saludó así, como diciendo, ya sé que eres el jefe, ¿no? Y me dijo, mira, a ver, que me están tratando como un loco, yo no estoy loco. Me impactó mucho, porque, porque Bernardo me dijo que le están tratando como si ya no fuera suficientemente capaz de elaborar la información sobre su diagnóstico, su pronóstico. Sabe perfectamente que está en la unidad de cuidados paliativos San Camilo, que conoce desde hace 30 años y que aquí la gente viene a vivir su fase final. Y me estaba diciendo, atención, que están jugando conmigo, con juegos de mentiras, como si yo no fuera realmente el protagonista. Bueno, conocéis seguramente la obra de Tolstoy, perdón, titulada La muerte de Iván Ilich, que es de una riqueza impresionante, un trabajito pequeñito que se lee en un ratito de sofá quizás, ¿no? Y pues se presenta el drama del juego, se está muriendo Iván Ilich y juegan todos a mentirle, excepto su criado, con el que él dice que con él puede mantener una relación auténtica. Bueno, relacionado con este duelo anticipado también yo la semana que estuve internado en el hospital me di cuenta de cuánto en mi cabeza pensaba en mi propia muerte eventual, me podía haber muerto, ¿no? Y yo elaboré una especie de dolor, ¿no? Por el dolor de los demás. Me dolía si yo moría, francamente, esta es mi experiencia, me dolía si yo tenía que morir por el dolor que imaginaba en mis hermanas si hubieran tenido que perderme sin ritos, sin abrazos, haciendo de su casa un tanatorio, sin poder celebrar la fe en esta situación. Bueno, hay mucha soledad en esta situación en la que nos encontramos y bueno, yo planifiqué, intenté controlar lo incontrolable haciendo una lista de teléfonos para pasar antes de que perdiera la conciencia a un amigo y que pudiera gestionar la información. Bueno, todo un proceso que luego leyendo la prensa también sobre otras personas que se han recuperado, yo no estuve tan mal, creo, pero en fin, otras personas que se han recuperado, pues me han hablado de esta gestión del duelo por uno mismo en esta situación de pandemia y me hace pensar que todo ser humano cuando está enfermo juega con la idea de la muerte, porque la enfermedad es una amenaza y cuando tiene un poquito de intensidad, pues obviamente se piensa en esta hipótesis, ¿no? Bueno, dentro del duelo anticipado, que es al que me he referido hasta ahora, ya hemos descrito algunos duelos complicados. En el duelo post-mortem a veces la cosa se complica, por ejemplo, porque las manifestaciones del dolor se retrasan y se produce una negación temporal, parece no haber signos de sufrimiento tras la pérdida y bueno, particularmente sensibles a que se retrasen las manifestaciones del dolor, pues son esas personas que en el núcleo familiar se dedican a las gestiones, ¿no? Hablar con la funeraria, a hablar con los niños o a pensar en qué hacemos con los niños, esas personas que se dan más al hacer, escuchan menos al corazón
y pues puede que meses después o semanas después uno se dé cuenta de que efectivamente el corazón le grita que te enteres que era tu padre y todavía no te has enterado, ¿no? Con retraso se produzcan las manifestaciones del dolor por la pérdida, que quizás estuvo congelada la manifestación durante un tiempo. Hay personas que no consiguen hacer el trabajo que describiré después. Bueno, lo describiré como lo describen algunos autores, cada uno lo podría describir a su manera, ¿no? Y el duelo se convierte en una situación crónica, ¿no? No hay constantes recuerdos, no hay energías para vivir el presente, diríamos como si se viviera con el muerto debajo del brazo, incapacidad de reintegrarse en el tejido social. También podríamos hablar de un duelo encubierto, enmascarado. Se lo encontrarían más fácilmente los médicos de atención primaria. Podríamos invitar a quien tenga el micrófono, si se da cuenta, de apagarlo. Le damos la bienvenida a la criatura también. No es una guitarra, es una raqueta. Lucía. Ay, perdón. Está el micro abierto. Gracias. No pasa nada, que nos ha relajado un poco la atención. Bueno, hay veces que el duelo da la cara con una enfermedad. Digamos, si no se atiende debidamente el duelo, la naturaleza humana también es capaz de enfermar para que la enfermedad con sus síntomas llame la atención de los demás, ¿no? Y entonces digamos que la enfermedad puede ser el síntoma. La enfermedad que tiene sus síntomas, en sí mismo la enfermedad puede ser el síntoma de un duelo no abordado de manera debida. Hay un libro titulado así, La enfermedad como camino, ¿no? Como síntoma, que reclama pues duelos enmascarados que están escondidos, ¿no? Hay duelos también llamados indecibles, privados de derecho social. Puede ser en parte la muerte de un hermano, ¿no? Un compañero mío ha escrito duelo por el hermano. Pero también pueden ser duelos por pérdidas de vínculos, como la imagen, más allá, espero que a nadie le ofenda por las eventuales connotaciones de género, ¿no? Sino, pues, si uno tiene, por ejemplo, un vínculo significativo que no ha socializado, por ejemplo, por ser un amante, o un vínculo estrecho con un secretario, una secretaria, que significa mucho para uno en el desempeño de las propias tareas, pues el fallecimiento puede comportar una falta de reconocimiento social de la situación de duelo y de dolor, y entonces hablaríamos de privado de derecho social, duelo de compañeros, ¿no? Yo perdí a mi mejor amigo hace unos años y siento que me tocó vivir una especie de duelo sin permiso, ¿no? Sin permiso social, porque, digamos, era mi mano derecha de este centro, era el director de recursos humanos, también trabajaba su mujer y diríamos aquí, socialmente tenía permiso para estar en duelo su mujer y sus hijos, ¿no? Pero el amigo, ¿no? El jefe, tiene, creo, en el estándar, así lo viví, menos derecho a estar en duelo que otros vínculos, cuando en realidad pues la muerte del amigo pues creo que es un poco tabú y daría para posiblemente investigaciones que todavía a lo mejor no han dado todo de sí, ¿no? Cuando la situación se complica, más y se nos va la palabra y se nos queda corta la palabra duelo complicado, pues hablamos de duelo patológico, ¿no? Mi abuela habría dicho, mira fulanito, se ha muerto de pena. Y era una expresión popular con la que hoy diríamos, mira fulanito, el duelo le ha matado, ¿no? El duelo no es una enfermedad, pero efectivamente puede convertirse en tan intenso que puede ser patológico. Actualmente tenemos instrumentos de medición diferentes, ¿no? Conozco más el cuestionario de Prigerson, que se maneja en la Sociedad Científica de Cuidados Paliativos, para discriminar cuando estamos ante un duelo, entre comillas, normal y cuando ante un duelo complicado o cuando ante un duelo patológico, y cuestionarios diferentes para adultos y para niños, porque efectivamente el mundo de los niños es todo un mundo, ¿no? ¿Estáis vivos? Coca-Cola, no para hacer publicidad, sino para sobrevivir. Bueno, en estos momentos hay que hablar también de duelo digital, ¿no? Media palabra en esta lista de duelos. Escribí este trabajo, yo lo estaba haciendo antes de enfermar y lo dejé y me puse a escribir mientras la enfermedad me lo permitía sobre la esperanza, que me lo necesitaba. Y eso me ayudó. Y cuando terminé el libro sobre la esperanza, pues volví a terminar el trabajo de duelo digital, y es ese trabajo que veis así, ¿no?
ya me había interesado por esto, ya había provocado alguna conferencia en nuestro centro, alguna reflexión, había sabido que en Facebook hay 30 millones de perfiles, más de 30 millones de perfiles de muertos vivos mezclados, o sea, perfiles de muertos mezclados con los vivos, y que las redes han ido creando pues, cementerios digitales, ¿no?, para los perfiles in memoriam, ¿no? Pero hay mucho mundo, no solo en las redes, sino en todo el mundo digital, de mezcla. Lo que en lo biológico parece estar claro: el que muere le incineramos o le enterramos y al cementerio, y el que vive pues al bollo. Pues en el mundo digital vivos y muertos están confundidos con un mundo que va a dar de sí más de lo que podamos probablemente imaginar. Las redes, como digo, han empezado a hacer cuentas in memoriam, velatorios electrónicos, para expresarnos ahí la solidaridad que hacíamos y hacemos en los tanatorios, ¿no? Se está jugando mucho con la imagen digital post-mortem, ¿no?, que es la costumbre que empezamos a tener los supervivientes de honrar al difunto haciendo circular imágenes del muerto cuando estaba vivo, y de una manera pues idealizada también, y como una especie de álbum de fotos, pero con otros alcances muy diferentes y con añadidos, porque efectivamente no nos hacemos fotos de cuando estábamos enfadados. Es decir, una imagen que proyectamos el ideal, ¿no? Hay también una asociación de voluntarios, fotógrafos, que fotografían a los nacidos prematuros y fallecidos en el proceso, o nacidos muertos, ¿no?, los bebés, para dar la posibilidad a los papás de tener un recuerdo. No estoy haciendo aquí una valoración ética, que me he atrevido a hacerla en el último capítulo de ese libro que os decía que he entregado antes de ayer a la editorial, ¿no? Pero aquí estoy simplemente abriendo ventanas para decir cuántas cosas se están produciendo en el mundo del duelo, en este caso en el mundo de lo digital, ¿no? Se construye, con todo lo que esto va a dar de sí, una identidad digital post-mortem también automatizada. Es decir, hay una data imagen, una identidad fotográfica que los sistemas son capaces de reconstruir a partir de las IPs y de nuestro rastro abundante, para algunos a partir de nuestro rastro digital, ¿no? De tal manera que ya se están produciendo la posibilidad de que algunas empresas nos ofrezcan el servicio de tener comunicación con el correo electrónico o con el WhatsApp con nuestros seres queridos fallecidos, entre comillas, ¿no?, que se les da vida, entre comillas, digital, a partir del rastro que han ido dejando. Y esto pues ya lo hacen algunas empresas, y leía esta semana pasada pues que también se están empezando a construir respuestas automáticas, chatbot, que para poder hablar no solo con nuestros difuntos, sino también con personajes históricos fallecidos. Bueno, todo un mundo, como hemos podido ver en algunas películas, donde han hecho ciencia ficción y que hoy ya no es todo ciencia ficción, ¿no? También algunos se preguntan cómo gestionar esta posibilidad que nos dan algunas empresas fúnebres, que es la de transmitir los funerales a través de las conexiones en directo o en diferido, ¿no? Esta imagen que os pongo en la diapositiva pues es la muerte de mi superior general, en la que yo estuve porque coincidió que yo viajaba a Brasil, él estaba en Brasil, murió, y bueno, pues este es uno de los ritos fúnebres, y ahí le veis, la caja está abierta, está el cadáver, ¿no? Y el funeral se transmitió. Yo no tengo que ver con la decisión, ¿eh? Estoy describiendo hechos y posibles que se están produciendo en este momento. Y lo que sí que puedo confesar es que un año después yo lo he buscado, sin hacerme un juicio contra mí mismo, pero lo he buscado y he vuelto a ver el funeral. Y esto que yo he hecho, sé pues que ya es un posible que algunas personas hacen, y algunos presbíteros, por ejemplo, se preguntan si en los ritos, cuando son cristianos, por ejemplo, los funerales en el templo, se deben permitir su transmisión o hay que limitar la transmisión en directo o su grabación, ¿no? Y esto son cuestiones éticas que se nos plantean. No sé si habéis visto este episodio de Black Mirror en Netflix titulado Ahora mismo vuelvo. Es muy interesante, muy cortito. Sabéis que estos episodios tienen 50 minutos o menos, ¿no? Y ahí veis algunos fotogramas. Esta mujer joven pierde a su marido, no lo voy a estropear porque os invito a verlo,
para ver la que nos espera en cierta medida, ¿no? Pierde a su marido de repente en un accidente de coche, ¿no? Y una amiga en el tanatorio le dice, escríbele por correo electrónico a este lugar y te responderá como si fuera él, ¿no? Un constructo que será a partir, de, como digo, del rastro digital, ¿no? Y bueno, y ella lo hace y recibe mensajes, para colmo descubre apenas fallece su marido que está embarazada, bueno, un mundo complejo. Y el sistema le dice, si quieres, esto no es todo, si quieres te enviamos un avatar, y el tercer fotograma que veis abajo, pues ya no es su pareja, sino que es un constructo de goma, que hasta ahora es ciencia ficción, pero vamos a ver lo que nos va a dar de sí, ¿eh? Que se le ofrecen y lo compra, que es un individuo, entre comillas, un maniquí, que es capaz de hacer todo, digamos, comer si su pareja quiere, estar en la cama si quiere, pasear si quiere, hablar si quiere, menos sufrir, menos enfadarse, digamos, tiene todo menos la dimensión negativa, ¿no? Que, entre comillas, ha sido imposible de reconstruir a partir del rastro digital. Bueno, esto nos va a abrir un mundo desconocido ahora en parte, ¿no? Esto es un experimento que hizo también una televisión coreana. A una mamá le ofrecieron contactar con la reconstrucción de su niña fallecida a través y hacer una experiencia de visualización en 3 dimensiones y de contacto a partir con unos guantes especiales con una realidad virtual construida, ¿no?, que es la reconstrucción de la niña muerta, ¿no? Y esto, bueno, pues nos lanza muchos desafíos desde el punto de vista ético y son cosas que efectivamente ya tenemos a nuestro alcance. Más tenemos, aunque sobre todo más en cierto mundo urbano, la posibilidad de hacer escanear el código QR allí en la lápida donde haya sido puesto, y el código QR se convierte en un link que nos da acceso, pues, a un conjunto de imágenes, de grabaciones, de audios de la persona que ha fallecido, y la expresión bíblica, Lázaro, sal fuera, se convierte ahora en una posibilidad de efectivamente tener al muerto, de nuevo comillas, vivo en nuestra tablet o en nuestro celular, ¿no? Bueno, en este momento todos sabemos que hemos tenido una situación muy particular de imposibilidad de acompañarnos al final. Es un duelo de riesgo que va a aumentar los duelos complicados con toda seguridad en los próximos meses y quizás años, ¿no? Y voy a terminar evocando, después de esta presentación de qué es el duelo, diferentes modelos interpretativos, tipos de duelo, y en algunos me he parado, ¿no?, un poquito más, pues voy a presentar este modelo de William Borden, que intenta responder a la pregunta, ¿pero qué hay que hacer para que el duelo sea normal y no se complique? O bien, ¿a qué hay que acompañar desde el punto de vista humano, psicoespiritual, entendiendo la palabra espiritual aquí de manera genérica, amplia, también laica, ¿no? ¿Qué hay que hacer para acompañar bien en el duelo? William Borden habla de las 4 tareas y las define así, y las voy a describir brevemente. 1, hacer o ayudar a hacer esta tarea, aceptar la realidad de la pérdida. Es fácil decirlo, ahora hacemos algún comentario. 2, hacer o acompañar a dar expresión a los sentimientos que la pérdida produce. 3, adaptarse al ambiente que el difunto ya no está. 4, invertir energía emotiva en nuevas relaciones, y yo creo que deberíamos corregir en cierto sentido, ¿no?, a Borden y decir, y 5, cultivar el dinamismo de la esperanza. Breve comentario sobre cada una de las tareas. Bueno, esto de aceptar es fácil decirlo, ¿verdad? Todos sabemos que los mecanismos de negación son inconscientes y los seres humanos negamos hasta lo evidente cuando nos resulta imposible de aceptar, ¿no?, o retrasamos la aceptación. Y a veces esta negación pues la experimentamos en forma de alucinaciones muy frecuentes con ocasión del duelo, que son esas experiencias reales, pero siempre experiencias intensas a nivel psicológico en la que el individuo tiene la sensación de que oye, ve, toca a la persona que ha fallecido, cuando en realidad falleció, y por definición pues la muerte es irreversible, ¿no? Psicológicamente le está resultando muy difícil aceptar, y la naturaleza le hace tener experiencias de alucinación, que son alucinación o pseudo alucinaciones asociadas al duelo, y que bueno, espero que no las necesitemos para justificar nuestra esperanza, en particular desde las religiones, ni para argumentar
pues como evidencias del más allá, sino que se explican de tejas para abajo como propias de la naturaleza humana, ¿no? Aceptar la realidad de la pérdida con todas las implicaciones que esto tiene. La segunda tarea para William Borden es dar expresión a los sentimientos que produce. Bueno, solemos pensar probablemente que el sentimiento más frecuente es la tristeza. En realidad, la literatura y la experiencia nos dice que el sentimiento más difícil de manejar en el duelo es la culpa. No solo la culpa racional, por aquello que, digamos, la experiencia de haber transgredido algún valor, ¿no? que nos generó sentimiento de culpa y cuyo itinerario terapéutico debía ser el perdón, el autoperdón, y no se puede pedir perdón, digamos, al ser querido cuando ha fallecido, post-mortem, ¿no? Sino, a no ser simbólicamente. Y también la culpa irracional, ¿no? Esa que experimentamos hasta por estar vivos y no habernos muerto nosotros, ¿no? O esa culpabilización a los demás porque no paran en el mundo, ¿no? Y los coches siguen circulando como si no pasara nada y no han quitado las aceras de las calles para decir que mi hijo murió, ¿no? Sino que la gente sigue paseando con sus bebés cuando no se han enterado de que mi hijo murió, y entonces culpabilización al prójimo o a uno mismo, incluso a uno mismo también cuando uno mejora, ¿no? Culpa por estar mejorando, por sentirse bien, ¿no? O por estar teniendo conductas de reinserción social, de cultivo del ocio o de cultivo de las relaciones, o cultivo de las relaciones, por ejemplo, sexuales dentro de la pareja, ¿no? Como si fuera algo contra algo debido, que debería ser estar muy mal después de la muerte de un ser querido. Bueno, dar expresión a los sentimientos es una tarea necesaria para hacer el proceso. Como también lo es adaptarse al mundo, al ambiente en el que el difunto ya no está. Y esto tiene implicaciones muy concretas, como sabemos: desmontar los lugares, hacer la paz con los espacios que estuvieron habitados por nuestro ser querido, quitar su correo electrónico, la firma en el banco, desmontar la casa, todo este tipo de cosas que en el fondo hacerlas supone contribuir a hacer la primera tarea, que era la de la aceptación. Voy a ser breve por razones de tiempo para no extenderme más de lo debido, pero luego podemos volver si queréis. La cuarta tarea para Borden es invertir energía emotiva en nuevas relaciones. No significa olvidar al ser querido, sino darse cuenta de que parte de la energía que se invertía para amar al que murió, si al principio fuese centrada toda en el proceso de elaboración del dolor, haciendo el proceso, pues hay que reconocer que tenemos energía para seguir vinculándonos con nuevas personas, ¿no? Aquí hay sus riesgos, como podemos imaginar, algunas madres que intentan tener otro hijo para suplir al anterior, posibles riesgos de vinculaciones que revictimicen, ¿no? Como miembros de una asociación, por ejemplo, que pueda ser asociación de madres que han perdido un hijo, ¿no? Y que, bueno, pues invirtiendo ahí energía, en vez de ayudar, puedan complicar la experiencia del duelo. Y yo creo que es inevitable, es necesario hablar, porque la historia de la humanidad comenzó con el dinamismo de la esperanza en la muerte, ¿no? El surgir de los cementerios, de los ritos fúnebres, pues es cuando el Homo amans y el Homo sapiens sapiens pues se da cuenta de que está habitado por la esperanza, empieza a tratar la muerte de una manera diferenciada al resto de las especies, ¿no? Sea cual sea el contenido de la esperanza, para los cristianos es Dios, ¿no? De manera el contenido de la esperanza, el triunfo del amor sobre la muerte, sea cual sea el contenido de la esperanza y lo formulemos de una manera metafórica, más filosófica o más coloquial o infantil, sea como sea, a lo largo de la historia de la humanidad nos acompaña un deseo de reencuentro, ¿no? Y una confianza en que la muerte no sea la última palabra, ¿no? Y también una especie de deseo de que se produzca una justicia, ¿no? Que una justicia a veces excesivamente humana, ¿no? Que mi marido, que fue bueno, pues no sea olvidado de manera definitiva, sino que reciba algún tipo de recompensa en el más allá. Estos son anhelos que nos habitan a los seres humanos. Como os decía, me lo cargué, es un signo de... Sigo estando ahí, ¿verdad? Sí. Hola. Sí, pues tenía a continuación algunas frases que me las voy a saltar y solo voy a citar. Frases que no consuelan, ¿no? Para decir en el duelo y que, bueno, que a veces las hemos aprendido por ósmosis y había que desaprender mucho para respetar al doliente y no
anestesiar la angustia que nos da el no saber qué decir con tópicos típicos o frases hechas. Hace unos años hice un estudio sobre algunos aspectos, termino con esto, que complican el proceso de elaboración del duelo y que no están en la literatura, me pareció, entre los factores que aumentan la vulnerabilidad al duelo complicado, y les llamé, junto con unas compañeras, les llamé las pulgas del duelo, ¿no? La pulga, como el bichito que se instala en el perro y pica, ¿no? Pues así serían aspectos que se instalan en el doliente, pican, molestan y complican, ¿no? Y sorprendentemente, pensando que la pulga más importante era la culpa, como antes he dicho en 2 palabras, ¿no? Descubrimos que la más importante, según lo que nos decía la muestra que utilizamos, eran las herencias. Los procesos que no son solo económicos, que son todo un mundo, ¿no? Y luego la culpa, y luego este mundo de inmortalidad virtual. Esto fue un estudio hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, que nos puso sobre la mesa este asunto de la virtualidad en el duelo, ¿no? Y luego el mundo de la sexualidad, con muchos aspectos que tienen que ver con el duelo, que daría también para explorar, y el mundo de lo económico. Bueno, pues hasta aquí creo que, Carlos, yo creo que es mejor que me pare para poder abrir el diálogo, porque si no yo soy capaz de no callarme en mucho tiempo. Os agradezco que me hayáis regalado la atención y ahora con mucho gusto pues compartimos de lo que faltaba o de lo que queráis o construimos teorías alternativas. Muchas gracias, José Carlos, que ha sido muy, muy interesante, muy ilustrativo, muy sugerente. Y te agradezco de nuevo el esfuerzo de estar con nosotros. Se te nota ahí esa tosecilla todavía renqueante. Y pues nada, cedo la palabra a quien quiera empezar con el turno de preguntas o comentarios. Yo quiero hacer un comentario. Me pareció buenísima la presentación, muy completa, muy abarcativa. Héctor, perdona. ¿No se escucha? Sí, se escucha bien. Como hay personas que os agradezco si cuando vayáis a hablar os presentáis mínimamente para que quienes no os conozcan os sitúen un poquito. Gracias. Yo soy Héctor de Escurra, soy médico, psicoterapeuta, soy de Buenos Aires, Argentina. Que me pareció una presentación súper completa, que abarca en gran parte todo el tema, ¿no? Ya no habría más nada que decir, porque la verdad que estuvo muy bueno. Lo único que yo podría agregar, como para agregar a este panorama tan completo, es esas formas de duelo complicado que son parte del síndrome post-aborto. Porque acá, como hace poco, estuvimos debatiendo en el Congreso y desgraciadamente al final salió la ley del aborto. Bueno, tuvimos oportunidad de leer y trabajar bastante el tema del síndrome post-aborto, y hay muchísimos signos y síntomas que forman parte de este síndrome, que podrían perfectamente también observarse desde el punto de vista de los duelos complicados, ¿no? Las enfermedades, las culpas, los accidentes, las ideación suicida, depresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, para este panorama tan completo que describió José Carlos, le podemos agregar incluso este otro punto porque lo haría todavía más completo. Nada más que eso, porque el resto me encantó. Y gracias, José Carlos, muy interesante. ¿Reacciono, Carlos? Sí. Sí, pues por ejemplo hay una asociación que se ha interesado especialmente por esto, ¿no? Sabemos que además de literatura pues hay gente apasionada. Se llama El hueco de mi vientre en España. Habrá más, ¿no? Pero esta es una. El hueco de mi vientre, que es una enfermera que tuvo una pérdida. No recuerdo los detalles, pero bueno, lo que es que sé que ha conseguido articular mucha experiencia, reflexión y investigación sobre, no dudan en hablar de duelo, ¿no? Sobre el duelo vinculado con el proceso de aborto voluntario, involuntario en un momento o en otro, ya será parte de los contenidos a los que se pueda llegar entrando en este mundo, ¿verdad? También no está estudiado, creo, que yo sepa, y sería un mundo, el duelo post-eutanasia. Aquí estamos a la espera de que, muy probablemente, según el Senado, si no pasa algo gordo, pues se aprobará ya el proyecto de ley
que ya ha pasado el Parlamento, ¿no?, de eutanasia, como existe en otros 7, me parece, países del mundo. Bueno, como existe de manera diferente también, pero bueno, lo que quiero decir vinculado con el duelo es que no tenemos literatura sobre el duelo post-eutanasia, cómo será el proceso de elaboración y la experiencia de dolor de los familiares que hayan perdido a un ser querido que fue ayudado porque él lo pidió, o una eutanasia involuntaria porque pues, le aplicaron de manera incorrecta la muerte en un contexto donde se legaliza. Normalmente digo la eutanasia la solemos pensar en clave ética, y también estaría esta entrada de interés que es el mundo del duelo. Levanta la mano don Juan Carlos. Sí. La levanta realmente, no vía Zoom, sino la levanta. Esta vez he querido levantarla físicamente. Buenas tardes a todos. Soy Juan Carlos García, soy médico, soy también profesor de bioética, tengo un doctorado en teología moral y vivo en Madrid. Primero que nada, José Carlos, agradecerte, como he hecho también Héctor, la conferencia que hemos tenido. Ha sido brillante, muy condensada, además, muy densa de ideas y de aspectos, ¿no? Mira, José Carlos, yo tengo 2 preguntas que espero que sean también breves, que se puedan contestar o abrir una línea que no sea exhaustiva, ¿no? Y es lo siguiente, o sea, por una parte, por mi trabajo como sacerdote, digamos, cómo evitar, qué frases hay que evitar, tiene que evitar un sacerdote, esas frases que tú dices no consuelan, que has saltado esa diapositiva. ¿Cuáles señalarías tú más apropiadas para que no lo perdamos de vista? Tienes normalmente, por H o por B, porque tienes que ir al sanatorio, porque estás de capellán en un hospital, por lo que sea, ¿no? Te encuentras con personas que tienen que pasar un día, ¿no? Y la segunda pregunta es si tenéis algún tipo de, digamos así, como de señales, digamos, de signos de sospecha, como se dice en medicina, ¿no? De la diferencia en que puede estar habiendo entre son recuerdos que tiene de su familiar, por ejemplo, meses después de que ha muerto su padre, sigue teniendo en su perfil de WhatsApp la foto de él con su padre, o la foto de su padre en una fiesta, o bueno, son recuerdos que tiene, ¿no? O atención, porque puede estar siendo un duelo complicado. ¿Tenéis algún tipo de, digamos, como de señales? En fin, esta es la cuestión. Gracias de nuevo. Gracias, Juan Carlos. Sí, me salté eso de las frases por razón de brevedad, pero hay algunas que son muy típicas, ¿verdad? Es mejor así, Dios se lo ha llevado, el tiempo todo lo cura, frases que hemos aprendido. Hay alguna que hemos aprendido y que si la pensáramos es muy buena, ¿no? Como te acompaño en el sentimiento. Claro, parece una frase hecha, si la pensáramos es súper densa. Te acompaño, acompañar sabemos que viene del latín, ¿no? Comer pan juntos, cum panis, acompañar, te acompaño en el sentimiento. Y no se dice en qué sentimiento, puede ser la rabia, la tristeza, el miedo, lo que sea, la culpa, en el sentimiento que sea, te acompaño. Creo que esta puede ser rescatada si le damos el tono y el contexto adecuado, ¿verdad? Bueno, mientras te escuchaba, me decía a mí mismo, a ver si no me olvido de decir esto. Lo peor que puede pasarle a un sacerdote, un diácono, una persona que preside un rito de exequias, ¿no? Un seglar, si el rito es laico, es cambiar el nombre del difunto. Sí, desgraciadamente sucede como suceden los errores en medicina, pero yo me atrevo a decir, porque en diferentes contextos lo decimos, que lo que más está esperando una asamblea reunida a su ser querido es escuchar a ese que tiene el coraje de presidir y decir una palabra, que hay que hacerle un monumento, pues solo por eso, escuchar el nombre del ser querido en sus labios, ¿no? Para decir, es él o ella, ¿no? De quien aquí nos dolemos, ¿no? Y cambiar el nombre es un desastre, es como un desastre en la aviación, digamos, hay un accidente gordo y con consecuencias catastróficas. A mí me ha tocado presenciar varios, desgraciadamente, y bueno, es un grandísimo desafío. Creo que el hecho de que yo lo diga, como lo digo también, antes de la pandemia estaba dando las vueltas por las diócesis, por las vicarías de Madrid, hablando a presbíteros sobre esto, y espero que el hecho de decirlo también haga llamar la
llama la atención, ¿no? Y un encuentro con los diáconos de España insistí también, porque es lo peor que nos puede pasar en ese contexto, ¿no? Frases como ya dejó de sufrir, es mejor así, no cae una hoja sin que Dios lo quiera, aun siendo a veces frases que hasta pueden tener su eco en la Sagrada Escritura, ¿no? Los libros sapienciales o en otros, yo creo que hay que pensarlas 2 veces para ver cómo son oídas hoy, según nos dice la sensibilidad del entorno, ¿no? Recuerdo una vez que aquí venía los domingos un chiquillo en cochecito con su mamá a misa los domingos, era una persona con discapacidad severa, que normalmente lo que hacía era gritar, ¿no? Y bueno, ya estábamos acostumbrados a que en misa este chiquillo gritaba. Y ahora le conocíamos todos, Pepete, porque era nuestro, en fin, a otros no le podíamos conocer, pero a Pepete le conocía a toda la comunidad, ¿no? Y falleció. Y recuerdo un día que en misa dominical algunos le dijeron a la madre, bueno, Dios lo ha querido así también para que tú descanses, ¿no? Bueno, esto es una bofetada para una madre, ¿no? Decir que Dios lo ha querido como si tuviéramos nosotros control sobre la voluntad misteriosa de Dios, ¿no? Y también decir el motivo para que tú descanses, pues eso generó rabia, ¿no? Yo no quiero descansar, yo quería tener a mi hijo, caramba, ¿no? Como habríamos dicho cualquiera en la asamblea, pues a Pepete le queríamos en la comunidad, ¿no? Y más vivo que muerto, digamos, el corazón lo pide vivo, ¿no? Bueno, esas son algunas frases, Dios se lo ha llevado, de estas que digo, ¿no? El engañar a los niños es una trampa muy con que se han ido de viaje, ¿no? Si se han ido de viaje, enseguida nos vamos a pillar los dedos, porque no vienen, porque no llaman, ¿no? Eso es una trampa también. Los niños y el duelo son un temazo, ¿eh? Yo tengo aquí una compañera que escribió un libro titulado así, El duelo y los niños. Bueno, hay literatura y es un temazo para explorar también de manera diferenciada según el momento evolutivo en el que se encuentre el desarrollo del niño, que no es lo mismo 4 años que 12, ¿no? Y bueno, para discriminar entre signos de sospecha de duelo complicado, yo prefiero instrumentos con rigor como al que me refería antes del cuestionario de Prigerson, ¿no? Para discriminar. Por ejemplo, el tener, hoy mismo me he dado cuenta que el director de un instituto teológico, donde he empezado a dar clase ahora, bueno, me ha escrito un WhatsApp y he visto que en su perfil tenía a su madre, que murió hace un par de meses, precisamente aquí, y no me había dado cuenta. Y digo, pues mira qué cariñoso tener a su madre en el perfil, ¿no? Así he reaccionado, ¿no? Cuando esto se puede complicar, pero no solo en el mundo virtual, digital, bueno, virtual que es real, en el mundo digital es real, sino también en casa, ¿no? Hasta dónde es bueno, por ejemplo, tener las cenizas. Sobre esto ha habido una expresión, bueno, muy reciente del 21 de diciembre de la Conferencia Episcopal y un poquito antes, en el 2016, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre la gestión de las cenizas, dando algunas pautas saludables, aunque luego los medios lo confundieron un poco. Pues hasta dónde dejar elementos de la casa sin descolocar, sin desmontar, ¿no? Yo os cuento un detalle. Mi hermano, que murió de repente, como os conté antes, ¿no? Pues tenía un anillo de oro que le había regalado mi madre. Y cuando murió me lo puse yo. Y lo tuve durante años. Hasta que un día se me cayó en el mar mientras me bañaba con mi familia y lo recuperé, pero dije, ya no me lo pongo. Y bueno, creo que me hizo mucho bien, aparte de que algunas personas eran muy curiosas porque llevaba yo un anillo, en fin, pero lo explicaba, era de mi hermano que falleció y así honro su memoria. Y hay lo que algunos autores llaman como sacramentales, ¿no? Digamos, algunas personas pueden decir, ¿cómo voy a tirar este sillón si es donde siempre se sentó y no nos genera ninguna dificultad tener el sillón, ¿no? A algunas familias les pueden algunas cosas generar dificultades y esto sería señal de alarma. Si eso impide que vengan los amigos, porque recuerdo una mujer que murió su marido en Colombia y puso un vinilo en el hall de su casa de tamaño natural de su mujer. Eran muy jóvenes. Es así, ¿no? Así de doloroso para unos y para otros. Claro, luego me decían los hijos que era muy duro llegar a casa y encontrarse con mamá en la pared, en el vinilo del hall, ¿no? Y que los amigos no querían venir, ¿no? Bueno, ahí tenemos una señal, ¿no? Estábamos buscando signos, ¿no? De sospecha que, digamos, que vemos que molestan a terceros
o que dificultan lo que significa la aceptación. En esto de negar la aceptación hay mucho, ¿eh? Por ejemplo, el trabajo de los medium, ¿no? De estas personas que se dicen a sí mismas capaces de interpretar, de escuchar la voz de los muertos y ofrecen a los supervivientes lo que los muertos quieren decir, ¿no? Pues son signos de que la cosa se está complicando, se ha complicado, ¿no? No desmontar la casa, ¿no? Seguir cocinando. Hay personas que siguen cocinando, ¿eh? No, digamos, muchos no lo dicen más que cuando hay mucha confianza, preparando la mesa para el hijo que falleció. Hay personas que conservan la última toalla con la que se duchó, sobre todo cuando el fallecido es un hijo, ¿no? Cuando murió por suicidio o muerte súbita, y conservan la toalla. Me acuerdo una vez estaba dando una conferencia en Zamora y me esperaban a terminar 5 mujeres que hicieron fila. Bueno, eso es normal que al final hablemos, ¿no? Con algunos, pero se me quedó grabadísimo porque las 5 me querían decir lo mismo y era esto: yo, pero que no me oiga nadie, tengo la última toalla con la que se duchó mi hijo en una bolsa. Y la otra añadía, y yo viajo con ella y desde hace 1 año, 2 años. Bueno, estos son indicadores, ¿verdad? La presencia de alucinaciones puede también interpretarse como resistencia a la tarea de el modo de vestir, ¿no? La no incorporación en la vida social, cuando una persona adopta un modo de vestir asociado directamente al duelo, el que sea en su cultura o en su tradición, y lo conserva durante mucho tiempo, puede que eso, en lugar de ayudarle a transmitir socialmente que está en duelo, ¿no? Más bien le perpetúe en un rol que le dificulte la integración social y el proceso de adaptación. Bueno, he dicho unos cuantos así desorganizados, no sé si te añaden, imagino que cualquiera de nosotros podría seguir añadiendo, ¿verdad? Hay personas que se lo pasan muy mal con esto de hacer las tareas, ¿eh? Recuerdo cuando murió el novio de mi sobrina, pero esto era un signo muy claro. Tenía un hermano gemelo y mi sobrina se iba a casar y, bueno, y de repente tuvieron un accidente de coches, fallecieron 4 jóvenes y me llamó la familia cuando habían pasado semanas y me dijo, mira que su hermano, el hermano del fallecido, 25 años, su hermano está vistiendo solo con la ropa del fallecido, ¿no? Se sienta en la cocina en el lugar de su hermano fallecido. Duerme en la cama de su hermano fallecido. Ha empezado a salir y solo coge la moto de su hermano. Claro, estos indicadores anuncian una eventual complicación de la situación y requieren una intervención, ¿no? Dentro de la familia, si se puede, o la búsqueda de un experto en duelo. No todos los profesionales de la psicología y del acompañamiento espiritual se han parado a pensar en la complejidad de estos fenómenos, ¿eh? Por eso también esto debería ser en cierto sentido una especialidad para que hubiera diferentes niveles de expertía para acompañar particularmente en las situaciones de complicación, ¿no? Pensemos el gran desafío de los suicidios, ¿no? Y de los ritos fúnebres. En España se suicidan 3.900 personas al año. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo hablar del suicidio en los ritos, en la familia, en la pastoral, en la psicología? Bueno, pues hay indicaciones de la OMS que no son las mismas que hace 15 años y que diríamos pues tenemos pendiente la actualización para pues, lo que antes era vergonzante y se aumentaba el sentimiento de culpa, pues hoy deberíamos buscar no decir aquello que hace sufrir, ¿no? Y hablar más en términos de acompañamiento, de misericordia y de prevención, ¿no? Porque una muerte por suicidio debería ser una oportunidad para contribuir a la prevención, ya que es inevitable lo que ha sucedido, ¿no? Después de sucedido, desafío para la prevención de otros. José Carlos, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Gabriel Serrano, soy psicólogo, estudiante del máster en Psicología General Sanitaria del CEU San Pablo. Quería preguntarte acerca del duelo cuando hay un desaparecido, es decir, cómo se lleva a cabo una terapia o cómo se lleva a cabo el trabajo con la familia, con familiares o amistades de una persona, cuando hay una persona desaparecida o que no hay certeza de muerte. Bueno, creo, Gabriel, que me has hecho la pregunta más difícil que se puede hacer.
y que la respuesta más sincera de mi parte tendría que decir que ser no lo sé, porque es un duelo imposible y es muy difícil responder a la pregunta ¿a qué acompaño a esta familia? Quien sea, la pareja, los hijos, los padres. ¿Les acompaño a hacer el duelo por la muerte o a cultivar la esperanza en la supervivencia? ¿No? Y es imposible responder porque no te puedes alinear. Si te vas por el camino de voy a acompañarle a hacer el duelo por la muerte, si no tienes certeza de muerte, cometes una grave osadía, ¿no? Si te da por insistir en cultivar la esperanza y resulta que no tienes tampoco muchas razones para esperar, porque, bueno, pues por ejemplo, en ese contexto ya asesinaron a todos y nos falta la información de 4, en fin, es un duelo imposible. Yo lo he puesto antes dentro del duelo ambiguo, pero en realidad habría que darle la categoría de duelo imposible. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia en estos contextos? Pues disminuir el sufrimiento evitable, ¿no? Pero convivir con la grandísima incertidumbre. Hay una parte del sufrimiento que es darle a la imaginación, pensando que ha sido cruel, que reconstruir de una y otra manera cómo pudieron haberle matado, ¿no? Como sabemos que han matado a otros. Yo he escuchado relatos que son tremendos, ¿no? De descuartizar, después de violar, de echar los restos al río, de atravesar a una mujer desde abajo a arriba, ¿no? Desde la vagina a la boca con una barra. En fin, me produce, se me ponen los pelos de gallina al recordar la narración y al decirlo, ¿no? Claro, cuando uno escucha narraciones de este tipo, ¿no? Quizás las escucha hasta en grupos de mutua ayuda, darle a la imaginación de que a mi ser querido le haya podido suceder algo semejante, pues puede ser un sufrimiento añadido por la gestión de una información que a lo mejor no se tiene, ¿no? Aquí yo creo que los objetivos de la terapia tienen que ver con el concepto de intervención en crisis, ¿no? Evitar males mayores irreversibles como el daño a sí mismo, ¿no? El sufrimiento evitable, como digo, y ajustar mucho las expectativas en relación a... Yo oiría de toda palabra hueca que dé esperanza, ¿no? Esperanza infundada, ¿no? O que intente ayudar al otro a aceptar una muerte de la que no tenemos información suficiente. Por eso cuando hay accidentes aéreos, de tren, etcétera, pues intenta acompañar a gestionar esta incertidumbre, empoderando a las personas, sobre todo para que no se hagan daño a sí mismas en ese tiempo, ¿no? O no tengan conductas de cualquier tipo que sean irreversibles, que generen consecuencias irreversibles después. Pero creo que la verdad más grande, Gabriel, es que yo te diga que no lo sé, porque imaginarme a... He trabajado en Colombia durante unas cuantas veces en los centros de atención a víctimas. He viajado mucho y también por este tema, ¿no? Y Estados Unidos tiene 1.600 trabajadores en Colombia para atender a víctimas. Y bueno, entre jueces, fiscales, policías, psicólogos, trabajadores sociales, los ha intentado capacitar para atender en estas situaciones tan dramáticas, ¿no? Y bueno, yo tenía algunos temas como el de la resiliencia, que hoy está tan de moda, para acompañar en estas situaciones. Digo, pero hay una parte que hay que aceptar que no podemos. Y aquí tiene que hacer el duelo, leía en estas semanas pasadas, el terapeuta tiene que hacer un duelo por sí mismo, porque yo no tengo capacidad de darte una respuesta, ¿no? Porque no te puedo devolver al ser querido, porque no te puedo trazar el itinerario de recuperación. Por eso mismo yo tengo una pérdida también en mi percepción de mí mismo como terapeuta, ¿no? como agente de pastoral, agente de salud. El duelo de la impotencia, ¿no? Se cae una imagen de uno mismo que sería ideal, de que puedo efectivamente hacer algo para ayudarte, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, una última cosita, que ahora que mencionabas Colombia y se me venían cosas a la cabeza de posibles, por ejemplo, secuestros que perpetró las FARC. En estas personas, bueno, no solo las FARC, no, sino en general, cuando hay una persona secuestrada, se sabe que, bueno, y se sabe que efectivamente sigue viva,
que puede estar en una situación bastante dura. ¿Cómo se podría trabajar con los familiares, amigos, sabiendo que o sea, se trabajaría un duelo anticipatorio, se trabajaría en la esperanza? Porque de este modo sabes que la persona está viva, ¿no? Lo que no sabes es si el día de mañana le van a matar o no. Sí. Yo, claro, dicho con palabras que generalizan, diría, el objetivo sería acompañar a vivir sanamente lo inevitable, ¿verdad? Aquí la logoterapia nos podría ayudar mucho. Este planteamiento de Víctor Frankl, psiquiatra judío vienés, que él habla de vivir libremente la esclavitud, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono mis pensamientos? ¿Cómo gestiono mis sentimientos? ¿Cómo gestiono mis relaciones? Mientras espero, debería en parte estar en mis manos, ¿no? ¿Qué hago cuando me voy a la cama? Si le doy espacio a las ratas de cloaca que me visitan, o busco estrategias de distracción, de relajación, de entrega al descanso para sobrevivir mentalmente, ¿no? Y para no morir en el intento, porque si no también efectivamente uno puede enfermar, ¿no? No solo psiquiátricamente, sino también físicamente porque no descansa, ¿no? Tengo una compañera médico que dice, yo a los dolientes en consulta les digo que por la noche duerman para poder llorar por el día. Y bueno, me hace un poco de gracia su expresión porque tiene un planteamiento como saludable también de decir, a ver cómo consigo yo que las personas que están, no, imaginaos la pérdida de un hijo, etcétera, las que tú dices es más difícil, pues intentar decir lo importante que es el descanso. Bueno, estos objetivos que pueden parecer menores no son menores, ¿no? Porque no son menores, ¿no? Descansar y chequear si la persona está comiendo o malvive, ¿no? Muchísimas gracias. Si se da permisos, darse permisos en medio de la esclavitud, ¿no? Permisos para el ocio, para sonreír, para caminar. Si no, la vida se acaba dentro de... Uno se mata a sí mismo castigándose. Esto es un peligro en estos duelos imposibles, digamos, imposibles, ¿no? Aunque cuando hay esperanza, pues claro, están habitados también de los miedos a que la esperanza se quede en humos. Y no digamos cuando luego hay pactos para te lo mantengo vivo, sí, ¿no? Si se negocia con dinero, etcétera. Las situaciones pueden ser realmente dramáticas. Yo me quedé pensando en la pregunta esta, el comentario sobre las frases en los velatorios, en las funerales, las frases hechas, que son nefastas en general, ¿no? Por eso a veces pienso que se subvalora la comunicación no verbal, porque nos sentimos obligados a decir algo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que decir algo? Si no hace falta, si nos podemos comunicar perfectamente con esa persona que está doliendo, que está sufriendo la pérdida de un familiar en el entierro o en la misa de responso, nos podemos comunicar con un abrazo, con un apretón de manos, con una mirada. Eso puede ser mucho más contenedor que una frase vacía, por supuesto. Ese silencio puede ser muy rico y una frase que uno da como para sacárselo de encima puede ser muy vacío y muy estéril y muy frustrante para el otro. Bueno, sí, me dan ganas de responder de dos maneras. Una, volviendo para responder también a Juan Carlos, a mostrar la diapositiva esta, ¿verdad? ¿Qué no decir frases? Yo tenía estas que son solo, al menos te quedan otros hijos, dicho una madre, ¿no? Dios cría un angelito, sé cómo te sientes, es mejor así, dejo de sufrir, si tenía que suceder, mejor que fuera pronto, es la voluntad de Dios, es ley de vida, es así, hoy estamos, mañana no, el tiempo cura todas las heridas, perdón, era demasiado bueno para este mundo. Bueno, estas y otras frases que eran muy sencillas, pero así las he traído a la pantalla, pues pueden ser esos tópicos típicos a los que acudimos cuando no sabemos qué decir. Ahora, Héctor, a mí me pasó lo siguiente. En este tiempo que, digamos, yo
llevando ya bastantes años en este mundillo del duelo y del counseling, pues tantas veces he afirmado lo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué no nos conformamos con el silencio, con el abrazo, con la mirada, con la caricia? Una vez escribí un artículo entero sobre el abrazo, la densidad del abrazo en el duelo, ¿no? Que es un abrazo totalmente, creo, diferente al resto de los que nos podemos dar en nuestra vida. Ahora, como hemos sido, entre comillas, condenados a no abrazarnos, a no vernos, por razones de salud comunitaria, sin entrar en... A mí lo que me ha venido a la mente, y he escrito algún capitulillo sobre esto y algún blog en este tiempo, es la necesidad de recuperar la palabra en lo que durante siglos ha sido un género, que es también la consolatio. Lo fue en la filosofía grecolatina y lo ha sido en la tradición cristiana, ¿no? El intento de consolar con la palabra. Y me he contradicho un poco en algunas de estas reflexiones, digamos, me he sentido en la necesidad de volver a subrayar la vuelta a la retórica, que estuvo presente también en las facultades de medicina, como un ámbito de estudio para aprender a utilizar la palabra al servicio de las relaciones de ayuda, y que desapareció, ¿no? Y la peitó griega y la persuasión, que siempre caminó de manos de Eros, ¿no? El poder que tiene la palabra de ayudar, de persuadir y de seducir, ¿no? Y en nuestro contexto de consolar. Algún autor dice incluso que lo más novedoso del cristianismo en el duelo es que se abandona la tendencia a consolar mediante la argumentación filosófica de los silogismos, por ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Cayo es hombre, Cayo es mortal. Y eso debería ser fuente de consuelo. Y a veces hemos caído también ahí nosotros, ¿no? Unas expresiones paganas de intentos de consolar. Bueno, pues eso antes o después efectivamente nos toca a todos. Y es verdad. Y esta era una forma de buscar la argumentación racional para consolar. Y como digo, algunos autores dicen que uno de los aspectos más novedosos del cristianismo es haber introducido el valor de las emociones, de los sentimientos. Estás triste, pues allá va abrazo, ¿no? Lloras, pues no te diré que no llores, ¿no? Ni intentaré anestesiar la angustia que produce el duelo con la vía racional, sino más bien por la vía afectiva, ¿no? Presencia. Y claro que yo ahora, como digo, pues me parece que tenemos el desafío de recuperar, de aprender a utilizar, a explorar el poder que tiene, el grandísimo poder que tiene la palabra para ayudar y para hacer daño, porque no es inocua la palabra nunca. Bueno, me he Lo permitido que pasa es que tendría que ser una palabra viva que salga del corazón y no una palabra vacía, frase hecha, ¿no es cierto? Claro, la palabra que consuela, a mí me gusta jugar con esta palabra, valga la redundancia, ¿no? Consolar, no tiene ningún fundamento lo que voy a decir, pero como que es lo contrario de consuelo, lo contrario de sin suelo. Entonces la palabra que consuele tiene que ser aquella que permite apoyarse, ¿no? Consuelo, porque sin suelo te hundes, ¿no? Bueno, pues efectivamente en counseling enseñamos a utilizar la palabra que reformula, la palabra que valida los sentimientos, la palabra que personaliza, la palabra que confronta, la palabra que busca la paradoja, ¿no? La palabra que persuade, con todo lo delicado que es la persuasión. Pero bueno, sería un mundo esto de los posibles de la palabra al servicio de la consolación en el duelo. Probablemente poco explorado desde mi punto de vista. Nos quedamos sin palabras, que es lo mejor que nos puede pasar. No. La doctora Young, que es de psiquiatra, está en Perú, pero ahora no puede manifestarse con la palabra hablada. Me pide que pregunte sobre el duelo complicado, que lo has mencionado antes. Y ella quería ver si podías matizar, bueno, cómo trabajáis con el acompañamiento grupal en el duelo complicado. Añade también cómo intervenís en un duelo complicado en pacientes no creyentes y que no han tenido oportunidad de despedirse.
Y también le interesaría saber si disponéis de centro de acompañamiento en Perú. Lo último que has dicho, Carlos, a ver si tenemos. Si disponéis de centro de acompañamiento en Perú. Sí, el modelo de acompañamiento, perdón, tanto individual como grupal, lo hemos publicado en este libro que antes citaba al principio, ¿no? Modelo Humanizar, de intervención en duelo. Nuestro modelo es grupos cerrados, que tienden a ser lo más homogéneos posibles, para que, por ejemplo, se encuentren madres que han perdido hijos, personas que han perdido parejas, porque aumenta la posibilidad, si es bien manejado, de comprenderse recíprocamente en lo específico que tiene la experiencia del duelo, ¿no? Y a lo largo de las sesiones invitamos a hacer el trabajo del duelo tal como lo he ido describiendo, ¿no? Que las personas narren, se empoderen en la narración, que signifiquen lo que viven, porque, bueno, esto puede ser una oportunidad, si me permites, Carlos, para volver a hacer lo que he hecho antes, pero con este otro asunto que no he presentado, que es un aspecto que es las tareas espirituales, ¿no? Acompañamos, bueno, no las tengo, las tareas, pero me las sé de memoria. Acompañar a hacer las tareas espirituales del duelo, que no son solo estas que he descrito a nivel psicológico, de aceptar la realidad de la pérdida, dar expresión a los sentimientos, arreglar los lugares, aprender a vivir sin el ser querido, invertir relaciones en nuevas, invertir afectos, en energía afectiva en nuevas relaciones, ¿no? Sino que intentamos acompañar a hacer este trabajo también desde el punto de vista espiritual. Yo he descrito así las tareas espirituales. Uno, aprender a recordar, con toda la densidad que esto tiene. Y a esto ayudamos a las personas, a ser dueñas de los recuerdos. Levantando acta de que en el recuerdo podemos encontrar a nuestro amigo más íntimo, y a nuestro mejor maestro, y a nuestro enemigo más perverso, que una palabra no dicha, una palabra escuchada, si mal gestionada en el recuerdo, nos puede hacer sufrir más que la propia muerte del ser querido. San Juan de la Cruz decía, entre otras cosas, en su ida al Monte Carmelo, que de los recuerdos que solo nos hacen sufrir, habría que desembarazarse. No es olvidar, sino... Interesante la expresión, ¿eh? De esos recuerdos que solo nos hacen sufrir, desembarazarse. Bueno, hacer esta tarea es un desafío en el contexto terapéutico, ¿no? La segunda tarea es la de la de perdonar y agradecer. Muchas personas en duelo sufren porque no han perdonado, y la culpa, cuando es racional, pues el camino es el perdón. O no se han perdonado a sí mismos en alguna cuestión que tenga que ver con el final de la vida. Y agradecer. Yo creo, por ejemplo, que los ritos fúnebres podrían mejorar si se vieran enriquecidos no solo de la dinámica de la oración de intercesión, tan propia en nuestra tradición cristiana, sino si se vieran enriquecidos por la dinámica del agradecimiento a Dios por la vida y por lo vivido en el encuentro, en la vida del ser querido, ¿no? Gracias, 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 gracias. Bueno, soy particularmente sensible también a esto porque desde que empezó la pandemia empecé a hacer todas las noches una oración de 1 minuto grabada de acción de gracias, y ahora está llegando a miles de personas a las 10 de la noche en un audio, ¿no? Y bueno, es gracias, gracias, gracias. Y me doy cuenta de que a algunas personas hasta les cuesta darse cuenta, aunque es explícito, de que el mensaje que mando es de gracias, ¿no? Y alguna vez me dicen, ¿por qué no pides también por? Y yo tendría que responder, si no he pedido por nadie, si lo único que estoy haciendo con esos audios es agradecer, ¿no? Agradecer. Bueno, esa era la segunda tarea. Creo que con relación al pasado. Con relación al presente también tenemos desafíos y tareas espirituales de aceptar la herencia, no solo la herencia física, sino el legado valórico, que bueno, pues es un modo de honrar la memoria del ser querido, ¿no? Lo que él significó, los valores que él honró, que yo les doy un sentido. Otra tarea relacionada con el presente es ritualizar, celebrar y poner palabra orante en caso del creyente, ¿no? Todo el mundo de los ritos. Los ritos tienen un poderío ante el misterio, son la palabra, mejor dicha, ante lo que no se puede
narrar desde una racionalidad de la inteligencia intelectiva y donde se agota el lenguaje, pues viene el símbolo, ¿no? y el rito. Y los fúnebres, que son un rito de transición y de cierre, en los creyentes también sagrado, dentro de la clasificación de los ritos de duelo, de los tipos de rito, pues los ritos de duelo tienen una valencia importantísima para hacer cierres y transiciones. Y la tercera tarea vinculada con el presente, que es la quinta, es significar la realidad. Mucho del sufrimiento que vivimos no está en el hecho material, parece hasta duro decirlo, ¿no?, de la pérdida, sino en el significado que le damos. Bueno, esto es muy propio de la psicología del trauma, ¿no? El segundo golpe para la psicología del trauma es el significado que le damos. Es obvio que perder un hijo es un drama, pero probablemente lo que más haga sufrir sea el significado que el superviviente le da al perder un hijo, que no viene en el primer golpe, en la pérdida, sino que está en manos del sujeto, ¿no? Y acompañar a significar de manera que no haga daño, sino que uno se empodere hasta donde esto sea posible, es una tarea. Y las dos que tienen que ver con el futuro, pues una es cultivar el dinamismo de la esperanza. Esto es un temazo también. Se dice en algún contexto que los despachos de los teólogos alemanes sobre la esperanza están cerrados después del concilio. Ya no hablamos de los novísimos, ¿no?, del cielo, purgatorio, infierno, con categorías clásicas que querían decir unos mensajes y unos contenidos concretos, y ahora hemos abandonado el intento por dar contenido a la esperanza, y tanto más en la esperanza religiosa, ¿no?, en la esperanza de fe. Bueno, ahí tenemos un poeta fantástico francés, Charles Péguy, que tiene, porque el poeta también tiene el coraje de decir de una manera nueva lo que las palabras no saben decir de otra, ¿no? Y tiene unas líneas, unas páginas preciosas sobre la esperanza. Bueno, pero habría que desarrollar esto, ¿no?, cómo ayudar a cultivar el dinamismo de la esperanza, cuyo símbolo universal sabemos que es el ancla. El ancla es el símbolo universal de la esperanza, que es muy sugerente, ¿eh? Es tener algo, alguien donde apoyarse en medio de la tempestad, de la crisis. Y bueno, el último es proyectarse, la última tarea, séptima, que he presentado, y he hecho un estudio de campo para ver si la gente a la que le llegaban las preguntas me validaba que estas son tareas espirituales y me validaba que son tareas del duelo, ¿no? La séptima es cultivar la proyección solidaria y creativa hacia afuera. Y nos damos cuenta de que efectivamente a lo largo de la historia del duelo ha nacido arte literario, géneros literarios específicos, como son las elegías, poemas muy bellos que nacen del dolor del duelo, ¿no? La escultura, piénsese en la, ¿cómo se llama? María con el hijo en La piedad. La piedad, gracias, perdón. Y todas las piedades, ¿no? Pienses en la pintura, pienses en los aleluya, que son expresiones artísticas que de diferentes maneras han conseguido proyectar de manera fecunda hacia afuera el dolor experimentado con ocasión de la pérdida. Piénsese todo lo que se ha escrito con ocasión del duelo en diferentes, no solo en versos, sino todas las obras. Bueno, proyectarse, mi experiencia también es que solo cuando una persona se proyecta solidariamente, es decir, piensa en alguien más que sí mismo en duelo, se puede decir que ha conseguido un punto importante de camino realizado, ¿no? Cosa que es un desafío, claro, porque al principio perder el ser querido te concentra toda la atención en el ser querido perdido, ¿no?, y en uno mismo sin el ser querido. Salir de sí para ayudar a otros, como hacen algunos, que crean una fundación o se afilian a ella, con los riesgos que esto puede tener, ¿eh? En Colombia, como decía, pertenezco a una fundación de madres que han vivido el asesinato de sus hijos, ¿no? Vida por Amor se llama la fundación, me pusieron ahí de patrono de honor, bueno, que es un mundo de encuentro, ya no solo para ayudarse a sí mismo, sino para ayudar al otro, que mi duelo se haga fecundo. Bueno, estas tareas me ha dado por responder de esta manera la pregunta cómo acompañar en el duelo complicado, ¿verdad?, en nuestros grupos. Y estas son las líneas que seguimos. El modelo que utilizamos es el counseling.
es en el que nosotros nos hemos preparado, hemos investigado, escribimos. Y bueno, pues mamando de la psicología humanista, creo que de manera mucho más integrativa de lo que puedan hacer otras corrientes, pues esta forma de ayuda se nos muestra eficaz para acompañar en el duelo complicado. Muchas gracias, José Carlos. Preguntaba, Gracias. bueno, Sí, no, me dijiste Leslie también, ya Carlos. está ahí presente, así que no sé si quieres tú, Leslie, manifestarte. Me preguntabas también sobre los no creyentes, pero di, Leslie. Y no dije nada. Sí, no, eso es, no, muy bien. Estoy anotando todo, gracias. También quería saber si en Perú había, es que yo Sí. aprendo mucho, oye, está muy bien esto. Si en Perú, hablaste algo de Perú al inicio y quería saber un poquito más. Yo vivo en Lima, estoy en Lima ahora. Bueno, en Lima, en el Hospital 2 de Mayo, mis compañeros hicieron un proyecto que presentaron a gerencia y ganó un concurso que consistía en la creación de un centro de escucha. Y si no lo han quitado, porque con la pandemia, en fin, hace 2 años que no voy, pues en un pasillo del 2 de Mayo uno va por allí y se encuentra con un gran letrero que dice Centro de Escucha. Lo atienden voluntarios, coordinados por el capellán. Y es un centro donde también un poco se han especializado en acompañamiento al duelo. También en Barrios Altos, en Girona, en Cash, en un centro que hay de investigación para el VIH, hay un centro de escucha, falleció el líder, pero siguen prestando actividad, que acompañan, bueno, cada quien se ha especializado en un campo, ¿no? Y estos se han especializado en acompañar a las personas con VIH o los supervivientes de fallecidos por VIH. Son pequeñas iniciativas. Que también hay uno en la Avenida de Brasil, en el centro, se llama CEFOSA, Centro de Formación en Salud, un pequeño centro de escucha. Y bueno, allí ahora vive, en Lima, pues yo me atrevería a decir, una de las personas que más saben de duelo en el mundo, que ha hecho su tesis doctoral sobre el duelo, que se llama Mateo Bautista, ha publicado 50, 60 libros sobre este tema. Y vive en esta Avenida Brasil, como digo, en el Centro de Formación en Salud, ¿no? Ahora todo lo están haciendo online, pero bueno, él creó en Argentina, este tal Mateo Bautista, creó una dinámica que tuvo mucho arraigo en Argentina, que es los grupos Resurrección, que son grupos de madres, fundamentalmente en duelo. Y bueno, en torno a la vida parroquial, él propone que tiene que haber una pastoral parroquial del duelo, especializada en duelo. Y hizo un gran camino. Y también puedes encontrar en internet, trabajado en Argentina, el líder se llama Mario Irigoy, una página que se titula elcaminodelduelo.com.ar, me parece. Bueno, las últimas iniciales después del punto pueden cambiar, no sé si es .ar, .com o .com. El Camino del Duelo, que es un espacio de recursos para ayudar, ¿no? Recursos ahí hay unos cuantos vídeos míos también de 3 minutos o conferencias y organizan encuentros, ahora virtuales, para ayudarse en el duelo. Bueno, la cuestión de ser creyentes, os cuento una anécdota. La semana pasada di una conferencia en un centro cultural y al final una mujer me dijo, bueno, usted todo lo que ha dicho son generalidades que se reducen a la nada. Este fue porque ¿qué hago yo como creyente con el no creyente? ¿Qué le digo? Bueno, me permitió, la primera parte fue interesante, ¿no? Pero la segunda me permitió darme cuenta de que lo que buscaba era cómo acompañamos específicamente desde la fe. Y en nuestro centro tenemos una tendencia a promover una hospitalidad muy abierta, de tal manera que aquí vienen creyentes, no creyentes, y cultivamos una espiritualidad laica de base que permite a todo el mundo conectar, ¿no? Y a las personas creyentes pues conectan después con la dimensión más específicamente creyente, con la dimensión de la oración. Estos 2 libros que citaba, de Orar el Duelo y Orar en el Duelo, ¿no? Y empezamos a hacer unos ritos aquí hacemos un rito cristiano, primero laico y después cristiano en el tiempo, que pues invitamos a los familiares que han perdido a un ser querido aquí en el último año a venir el primer sábado de octubre, que se celebra
el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y les damos un globo con helio, un hilo y un post-it amarillo de película, ¿no? Y un rotulador, y les invitamos a poner el nombre de su ser querido fallecido en nuestro centro o un mensaje para su ser querido muerto. Y mientras cantamos una canción, Gracias a la Vida, Argentina, soltamos todos los globos y bueno, pues expresamos la solidaridad, la esperanza y decimos palabras que tienen su sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? En medio del duelo. Y después celebramos la Eucaristía para los que se quieren quedar. Este mundo de lo religioso también es, yo creo que está pendiente de una cierta purificación, ¿no? Piénsese, solo por abrir ventanas, sin resolverlas porque son muy amplias, piénsese en todo lo que hay detrás de la dinámica de decir una misa por el ser querido, ¿no? Cuánto esto podría y quizás debería ser repensado, a ver cuál es la esencia de bondad que hay y cuál es aquello de lo que liberarse, porque a lo largo de la historia pues también se manchó con las dinámicas del mercado y otras dinámicas, ¿no? Del miedo y de la culpabilización y otras. Y también creo que es un desafío el explorar desde el punto de vista de la fe cuál es el contenido de nuestra fe cristiana, en particular cristiana, ¿no? Algunas veces hemos invitado a otros representantes de otras religiones para ampliar nuestro conocimiento e interés, pero digamos que nosotros los cristianos a veces también tenemos ahí un potpurri. En el credo lo decimos con mucha claridad. Creo en la resurrección de la carne. Esto puede ser explicado, desplegado, pero no se dice creo en la inmortalidad del alma, ni se dice creo en la reencarnación u otros contenidos, ¿no? O en la hipótesis del castigo. Creo en la resurrección. Este es el contenido de nuestra fe. Luego, a la hora de masticarlo, pues somos todos probablemente como niños, muy limitados para ponerle palabras, y a lo mejor muchos nos hemos quedado con las catequesis de infancia. Y bueno, pues ahí habría un escenario abierto para hablar de la esperanza. No sé, otro día, Carlos. De la esperanza y la esperanza en el duelo. No sé si dije algo. En realidad, la dimensión psicoespiritual en creyente y no creyente es común, ¿verdad? Que está hecha de sentimientos, de valores, de reacciones, de cogniciones. La fe es un recurso que puede añadir la dimensión comunitaria, por ejemplo, solidaria de los creyentes, para aliviar el duelo, la dimensión de la comunidad es fundamental, que puede añadir porque nos da a alguien con quien relacionarnos en el dolor, Dios mismo, que nos da un referente clave que es Jesús de Nazaret, y en algunas circunstancias la fe también puede añadir sufrimiento. Hay algún pequeño estudio sobre este afrontamiento religioso del duelo, que se llama, y si navegáis hay algunos artículos científicos, pocos, pero efectivamente algunas personas las imágenes distorsionadas de Dios les pueden añadir, por ejemplo, un sufrimiento asociado al miedo al castigo eterno, ¿no? A la culpa, pues miedo a un juicio severo, ¿no? Piénsese, lo tenía en otra diapositiva, pero piénsese en lo precioso que es la Capilla Sixtina. Pero si prestamos nuestra atención en el tratamiento en el paraíso a los fallecidos, ponerle comillas, malos, es terrible. Allí están los demonios con unos palas, ¿no? Con las, ¿cómo se dice? Las de navegar, ¿no? Expulsando al infierno, ¿no? Bueno, esto puede en algunas personas, más allá del arte y la figura, y la inspiración en Mateo 25, que es un texto precioso que daría también mucho de sí. Mateo 25, 31, 46, el juicio final, ¿no? Bueno, pues efectivamente algunas personas, una imagen distorsionada de un Dios castigador, capaz de castigar in eternum, ¿no?, a alguien después de la muerte, puede añadirles un sufrimiento más al del dolor de la pérdida. Muchas gracias. Muchas gracias. Akemi ha puesto en el chat el vínculo para la web que has mencionado antes, de elcaminodelduelo.com.ar, por si alguien lo quiere, está ahí públicamente.
Y nos quedan 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Pues aprovecho yo. Bueno, yo soy Carlos Chiclana y soy psiquiatra y psicoterapeuta. Y cuando yo trabajo el duelo en la consulta, a mí por la pura práctica clínica, el respeto a la persona, no cuento con introducir ni las creencias ni a Dios de manera explícita en una elaboración de un duelo, sino que podríamos decir dejo espacio a que, según quien sea la persona, introduzca sus creencias, el modo de entender a Dios o el modo de relacionarse y estar relacionándose con Dios en ese duelo, en ese momento, porque puede estar muy, muy enfadado con Dios por el fallecimiento, o sentir mucha ira o sentirse muy acompañado o lo que sea. Pero siempre me ha dado como mucha prudencia, mucha cautela técnica y técnica por pura psicoterapia y por un respeto a la interioridad de esa persona, el introducir nada referente a Dios, que saliera de mi boca la palabra Dios, podríamos decir, o esa relación con Dios, que quizá tú tienes más experiencia en introducirlo, ¿no? Porque ya se está trabajando en un marco teórico y práctico de creencia con algunas personas concretas que manifiestan esas creencias. Y te quería preguntar por tu experiencia en ese marco, que quizás es distinto del mío, claro. ¿Cómo lo haces y cómo lo introduces, si es que lo introduces o no, y qué respuestas hay? Sí, gracias, Carlos. Bueno, en este tiempo, como decía, que preparaba este texto sobre las 7 tareas espirituales del duelo, me encontraba también la escasísima literatura sobre la dimensión espiritual, sobre todo en los autores más clásicos del duelo, ¿no? Estos que manejamos, Niemeyer, Bowlby, Worden y demás. Pero algún autor habla de la oportunidad de la pregunta exploratoria, que ayuda a identificar si el mundo de las creencias y de la religión constituyen en el doliente un recurso o una fuente de sufrimiento. Y bueno, recuerdo alguna autora que dice que no se debe hacer al principio, me imagino que lo dice desde su experiencia y bienvenida sea la observación, pero yo también me pregunto qué problema tenemos, diríamos, seguro que no tendríamos ningún problema para preguntar a un paciente, ¿usted duerme? Y se lo preguntamos no con morbo ni con curiosidad, sino para buscar un área importante en la que yo a lo mejor pues le puedo ayudar a explorar para que viva bien el descanso. ¿Y por qué un pudor añadido a la dimensión religiosa? Yo creo que también se puede justificar por el contexto que nos rodea, ¿no? Un contexto tan laico que parece que si hablas de Dios te tienes que sentir mal, culpable o avergonzarte. Yo estoy un poco de vuelta de este planteamiento y para mí preguntar abiertamente no representa un problema. Bueno, también muchas personas si vienen aquí es porque conocen la identidad de la firma, ¿no? La dimensión carismática de nuestro centro, pero saben que no vamos a aprovechar para hacer una evangelización explícita aprovechando de la debilidad del sufrimiento, ¿no? No van a percibir, creo, eso nunca. Pero ¿por qué no preguntar, explorar terapéuticamente hablando, si el mundo de las creencias constituye un recurso o una fuente de malestar? Pues yo creo que por ahí tendríamos un camino de respuesta al abordaje de esta dimensión. Lo que me has preguntado por mi experiencia. Lo que más me cuesta a mí es confrontar ideas de Dios que me parece que no están alineadas con el mensaje evangélico, ¿no? Cuando la persona se aferra mucho a decir yo sé que Dios le está purificando y que gracias a nuestras oraciones conseguirá el premio. Expresiones, o yo sé que vive y es un angelito y me ve desde la estrella, claro, que son imágenes pilladas desde el sufrimiento para decir algo de la esperanza o del sufrimiento, de lo que quiera que sea que la persona exprese, ¿no? Confrontar con lo que a mí me parece, que esto es una osadía decirlo, ¿no? Lo que pueden ser imágenes
de Dios no alineadas con el mensaje de Jesús, con el mensaje evangélico, a mí me cuesta, particularmente cuando son ideas recurrentes, que me darían ganas de decir, pero déjate de tonterías, carajo, que vas a pensar que Dios esté castigando a tu hijo, ¿no? Porque se suicidó. Anda al cuerno y vamos a ver cómo vivimos. Bueno, me darían ganas de saltar así, como no puedo, me cuesta confrontar cuando veo resistencias o... Claro, hay que tener en cuenta que también a veces el ser humano se empodera con creencias erróneas porque le dan sensación de control, ¿no? Digo erróneas para entendernos, pero uno puede aumentar la sensación de control si describe lo que realmente pasa después, si lo visualiza, si dice saberlo y tener certeza, ¿no? Bueno, en la fe, pues la fe es el espacio de la creencia y no de la certeza, ¿no? Racional. Bueno, no sé si yo perdería el pudor en lo que significa explorar si la fe y sus recursos son para la persona una posibilidad de abordaje o son una fuente de malestar. Y con sagrado respeto, pues entraría, y también con, como digo, el coraje de confrontar algunas ideas que pueden estar haciendo sufrir, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, Mi opinión, Carlos, ¿qué es? Sí, no, o sea, me confirmas en lo que suelo hacer. Y efectivamente a veces digo, hombre, mire usted, pues yo, bueno, sé del Evangelio y de la fe lo que sé, pero lo que yo aprendí era esto, no sé si lo puede usted contrastar con su director espiritual, porque... Así que, pues nada, ya han dado las 9. Muchísimas gracias, José Carlos, que me parece que ha sido un encuentro muy, muy interesante, muy fructífero y que han salido muchos temas y que han sido muy sugerentes, o al menos a mí para mí han sido muy sugerentes y me ayudan a seguir trabajando. Déjame que haga publicidad. Si queréis, Sí. en la página josecarlosbermejo.es, en la sección publicaciones hay artículos científicos o de divulgación o libros. Y en la sección vídeos hay también recursos que pueden ser. Por ejemplo, ahora hay recurso también para la oración, ¿no? en un ritual de exequias online, porque hay familias que no pueden hacer nada, ¿no? Y pueden escuchar todos juntos pues una oración para el funeral de su padre, que de lo contrario pues nadie va a decir nada. Bueno, hay recursos si queréis navegar por la página. Muchas gracias, Carlos, y a todos. Qué bien, muchas gracias. Pues quedamos convocados para el siguiente encuentro, que será el 8 de abril, que tendremos al doctor Antonio Noguera, que es médico de familia, experto en cuidados paliativos, el actual jefe de cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, para hablar sobre si los cuidados paliativos pues, pueden ser una alternativa a la eutanasia o no. Habrá que ver. Así que ya los que estáis en el listado de correos electrónicos, pues recibiréis el aviso. Pues nada, muchísimas gracias a todos y en particular a José Carlos. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. Muy lindo. Chao, chao. Y gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós.